¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio. Así es, todo lo malo para afuera, para afuera. Bienvenidos, queridos radioescuchas, televidentes que siempre están pendientes de esta programación de El Sembrador. Bienvenidos a Un Corazón que Escucha, un programa diseñado para poder escuchar la voz de Dios, pero también para conocer esa vocación. Así que, querida familia de Dios, definitivamente un día maravilloso, un día que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Y por supuesto, recuerde pasar la voz, pasar la bendición. Busquen ayuda para el discernimiento vocacional, por supuesto, y en este programa lo pueden hacer mandándonos un email a uncorazon@esne.global. Ese es el correo electrónico. Usted nos puede mandar aquella duda, aquella pregunta que usted tenga y, por supuesto, con mucho cariño y mucho amor, le estaremos respondiendo. Así que le damos la bienvenida a este programa maravilloso al Padre Santi, que siempre está con cada uno de nosotros con la alegría y el gozo del Todopoderoso. Bienvenidos a su programa. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Muchas gracias, Moisés, y gracias a todos ustedes, queridos amigos y amigas, para estar aquí con nosotros a su programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Es un tema lo que tratamos hoy, lo que vamos a tocar, muy importante como siempre, pero esta vez empieza como una trilogía. Vamos a hablar esta vez de pobreza, después iremos a hablar de castidad y después de obediencia. Y por esto hemos invitado a una religiosa para hablarnos de esto. Tendremos con nosotros la hermana María Carlos, que nos hablará de su elección, de la elección, es cierto, de todos, no solo los religiosos, sino de todos los que quisieron consagrarse al Señor. No hablamos solo de pobreza en el sentido que te falta algo. Estamos hablando de la renuncia a los bienes de la tierra por el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué hablamos? Traducido hablamos de libertad de tu corazón porque quieres consagrarlo totalmente al Señor. Tenemos en nuestra mente lo que hizo San Francisco, que se desnudó completamente para dárselo al Señor y para empezar una nueva vida. Bueno, la hermana Carlos es parte de las esclavas de la Inmaculada Niña y con ella tenemos también algunas preguntas que iremos a un diácono. En particular tenemos el diácono Pedro Sánchez Acosta, a quien le vamos a hacer una pregunta sencilla pero profunda, importante. ¿Cómo vives la pobreza por el reino de los cielos? A ver qué nos contestó el diácono, lo escuchamos con atención y regresamos aquí a su programa. Hola, mucho gusto de estar el día de hoy entre ustedes, entre esta familia de sembradores. Para mí es un gusto y un honor como siempre. Muchas gracias por la invitación. Soy el diácono Pedro Sánchez Acosta, de aquí de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. Y en este momento me gustaría compartirles el tema sobre la pobreza evangélica y el reino de los cielos. La pobreza es, en primer lugar, no solamente una pobreza material, como muchas veces lo imaginamos, como el no tener nada, sino también como una pobreza espiritual. Es decir, la pobreza evangélica es aquella que da la libertad a todos los creyentes en Dios de actuar sabiendo que la providencia de Dios siempre nos acompaña. Entonces, aquel que vive la pobreza evangélica vive desapegado no solamente de los bienes materiales en esta vida, sino también de las glorias de esta vida,
de los triunfos, de todo lo humano, porque Él está pegado a los bienes que duran para siempre, a los bienes eternos. Él sabe que todo lo bueno que va cosechando va a servirle para la vida eterna. O sea, aquel que vive la pobreza evangélica no es el que no tiene nada, sino que el que sabe administrar bien aquello que Dios le ha concedido tener, aquellos bienes que Dios le ha confiado. Es un buen administrador, un siervo bueno y fiel, como dice nuestro Señor Jesús. Y viviendo la pobreza evangélica, esto le da una libertad para vivir desapegado de todos los bienes de esta vida. Y entonces su corazón está pegado al único bien que vale la pena, que es nuestro Señor Jesús. Y esto le da la motivación y la libertad para confiar siempre en la providencia de Dios. Muchas gracias. Y le damos las gracias al diácono Pedro para darnos su testimonio, para contestar a esa pregunta, ¿cómo vives la pobreza por el reino de los cielos? Pero tú también podrías responder a esta pregunta, ¿cómo vives tú la pobreza? ¿Cómo vives tú esto de estar no demasiado pegado a las riquezas del mundo que te podrían esclavizar? Bueno, había un joven, y está reportado por el Evangelio de Marco, el capítulo 10, había un joven que se acercó a Jesús porque quería seguirlo, porque se había enamorado de Jesús, de su mensaje, de su Evangelio. Y Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Es algo que le asustó a ese joven. Y es cierto, es algo que asusta también a los jóvenes hoy, que antes de seguir su vocación están pensando, ¿pero qué va a pasar? No voy a tener dinero, no voy a tener propiedades, tengo que estar pobre, ¿verdad? Es algo que asusta. Bueno, se lo preguntamos al DJ Moisés si todavía hoy existen, a tu parecer, jóvenes que harían la elección que hizo San Francisco, o sea, lo de dejarlo todo y seguir el Señor. Me imagino, padre, que sí han de haber algunos jóvenes, pero muy difícil. El materialismo ahora, hoy en día, reina en los corazones de muchos jóvenes, pero no imposible, ¿no? Incluso yo creo que eso serviría también como una lección para los padres de familia, nosotros como padres de familias también. Y yo creo que todos también como educadores, como comprometidos también en la evangelización, podemos enseñarles desde muy pequeños a poder ser generosos, poder ser caritativos, a poder ver en cada hermano que nos encontramos en la calle con necesidad, ver el rostro de Jesucristo. Creo que tenemos mucho que dar para la sociedad y para un futuro mejor. Entonces, como dice Moisés, aprendemos a ser generosos. Y es algo que tú puedes hacer de una manera muy práctica cuando encuentras un pobre. Aprendes a ser generoso cuando pon tu mano sobre tu corazón y sobre tu bolsillo y le das algo. San Aníbal, el fundador de los padres rogacionistas, decía esto: muchos no dan limosna porque están apegados al dinero. Ser apegados al dinero significa ser un poquito esclavos del mundo, de las cosas del mundo, de las ideas del mundo, hasta. Y es cierto que si no te liberas de esto, no puedes seguirle al Señor, porque el Señor te está pidiendo de vivir una vida de total libertad, de librarte de las cadenas. Esto es la pobreza, la que te libera totalmente interiormente. Por eso el Señor en las bienaventuranzas, como reportado en el Evangelio de Mateo, te dice: bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, no es suficiente que tú no tengas dinero materialmente, sino tienes que estar libre dentro de tu corazón. Es este el efecto de la vida consagrada. Los consagrados no le necesitan nada. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. Y bueno,
Ahora nos preparamos para acoger aquí nuestra invitada, que es la hermana María Carlos, de las esclavas de la Inmaculada Niña, y esperamos un poquito, vamos a escuchar algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa Un Corazón que Escucha. Bienvenidos a su programa CDJ Mundo Joven. Así es, un mundo joven lleno de aventuras, lleno del amor de Dios, y por supuesto ustedes que nos acompañan cada sábado para conocer más del amor de Dios. Estoy aquí para ti, estoy aquí para escucharte, estoy aquí para también acompañarte en tu proceso de conversión, porque sé que tu corazón, si en fondo me ama, si en fondo está buscando un amor real, porque yo lo hice. El Señor nos dice, yo hice tu corazón. Hay personas en este día aquí que Dios te va a levantar y te va a llenar de su unción para que tú puedas salir a cambiar el mundo. Aleluya. Abrir su corazón a encontrarse con aquel que los ama demasiado y que siempre los espera con los brazos abiertos. Atrévete a ser parte de la verdadera juventud, una juventud resiliente, sin miedos a ir contracorriente. Te esperamos todos los sábados en CDJ Mundo Joven, a las 6 p.m. horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV. Más que un canal, un encuentro con Dios. Y aquí estamos de regreso, queridos amigos y amigas. Gracias por continuar a seguir nuestro programa. Y estamos siguiendo con el tema la renuncia a los bienes de la tierra por el reino de los cielos. Bueno, es cierto que para tratar este tema nos necesitamos una invitada que sea una religiosa. Y la religiosa que hemos invitado hoy pertenece a la congregación de las esclavas de la Inmaculada Niña, que nos han hecho el favor de tener aquí el honor de tener la hermana María Carlos. Y les damos la bienvenida, hermana, gracias aquí a su casa, al Sembrador, a este programa Un Corazón que Escucha. Yo sé que usted hace casi 4 años que trabaja aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles como vicaria por la vida religiosa, ¿verdad? Así es, padre. Así es. Aquí estamos en el servicio de la vida consagrada femenina aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Muy bien. ¿Y de dónde sale su experiencia? Bueno, ¿cómo empezó su vocación, esta renuncia a los bienes de la tierra? ¿Cómo sucedió para usted? Es una historia muy corta, al mismo tiempo que muy larga. Estaba en la high school, en medio del Army y el convento. Mi padre me dejaba ir al Army y mi madre me dejaba ir al convento. Entonces, le dije, si entro al Army, no voy a salir hasta que no cumpla con mi compromiso. Entonces me fui al convento en contra del deseo de mi padre. Para mi padre estuve muerta por 3 años. Entonces, 3 años. Sí, y fue realmente vivir la pobreza de familia, del amor de la familia, porque hablaba a mi casa y mi padre no quería hablar conmigo. Y gracias, viendo lo que es el don del dejarte en las manos de Dios, el abandonarte en la voluntad de Dios, Dios nunca me dejó.
y puedo decir que llegó un momento dado que no tenía nada, pero por gracia de Dios siempre estuvo un padre sacerdote ayudándome y dándome lo que necesitaba. O sea que prácticamente yo me abandoné en las manos de Dios, viviendo lo que yo ni siquiera entendía en ese momento, porque yo sabía que entraba a la congregación, que teníamos que cumplir con determinadas normas y reglas, pero que a final de cuentas en un momento dado pues yo no entendía lo que era la pobreza. Entonces, a medida que fui caminando, fui entendiendo y lo entendí mejor en una experiencia de misión en Chiapas, viendo toda la pobreza de la gente, yendo de una experiencia de Estados Unidos, de haber vivido aquí con todos lo que tenemos aquí, a estar a expensas de una tortilla con frijoles y ser feliz. Eso habla de la pobreza, de realmente sentirte llamado a esto. Cuando regresé a mi casa, que yo estaba ahí en contra de mi papá, yo no quería estar sin la bendición de mi padre. Entonces me regresé y pues empecé a vivir nuevamente como cualquier otro laico, pero ya no me sabía lo mismo. Ya no era lo mismo, ya no las cosas del mundo, las cosas que me llamaban la atención antes, ya no era esas ganas de vivir aquí. Y hablé con mi padre y con mi madre y pues ya regresé al convento con la bendición de mi padre. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron idea, sobre todo su papá? Porque él se dio cuenta que la chica que se había ido, que le gustaba el baile, que le gustaban las fiestas y que lo hacía él llevarme a las fiestas, cuando regresé el año que estuve aquí con ellos, me dediqué a trabajar, me dediqué a estudiar. Ya no era esa chica. Usted había cambiado. Yo había cambiado. Y esto cambió también. Y eso cambió a él también. Usted tocó un tema muy importante porque hay tantos jóvenes que nos están escuchando que tienen este problema. Y tener 3 años en que un padre o una madre no te habla, es cierto que es una prueba de pobreza, usted dice, es cierto. Una prueba de pobreza, de amor, de cariño, de todo lo que es justo tener. Y que pero, bueno, el Señor permite a veces que no se quite esto, hasta esto, ¿no? Un poquito para que haya como un test de nuestra vocación. Esto pasa muy a menudo. Y bueno, ¿qué le aconsejaría usted a los jóvenes que están en esta prueba en este momento? Que se den la oportunidad de probar otra forma de vida. Otras realidades que no conocen, que salgan de su entorno, de su manera de vivir. Ahora, así como lo decimos en inglés, to get yourself out of the box. Sí. Y ver las cosas desde otro punto de vista, experimentar otras cosas, de tal forma que se puedan dar cuenta de que hay otra forma de vivir, hay otra manera de ver las cosas. La vida no se basa en tener, sino en ser. Y ser, se necesita ser digno, ser persona, ser dueño de nosotros mismos para poder ser libres. Quería también involucrar en nuestra conversación el nuestro DJ Moisés, ¿no? Que también es un padre, ¿no? Entonces le quería preguntar... ¿Cómo reaccionarías tú si tu hija, ¿no? te diría un día, quiero consagrarme? Aquí hemos tenido este ejemplo, ¿no? De un padre que por 3 años no le habló a su hija. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo te sentirías tú y cómo se puede sentir un padre? Tantos padres están escuchando ahorita. De hecho, yo me sentiría el padre más feliz del mundo, ¿no? Pero tal vez porque estamos en el caminar, ¿no?
en algunas ocasiones. De hecho, yo tuve experiencia cuando estaba con el grupo de jóvenes, que hay quienes que querían vivir la experiencia, en el poder alejarse, el poder vivir la vida de misión, pero sus padres no habían tenido ese encuentro con Dios. Entonces para ellos se les hacía demasiado difícil entender el por qué uno dejaba las cosas del mundo para vivir, despojarse y vivir una vida diferente, como Dios tal vez la está llamando a cada joven, ¿no? Pero yo pienso, al tener ese encuentro personal con Dios como padre de familia, podemos entender con más claridad el llamado que se le hace a cada joven. Y indiscutiblemente la diferencia que puede marcar en la vida de alguien, porque de hecho yo tuve 2 familiares que quisieron entrar a ser sacerdotes, pero por las responsabilidades que tenían en la casa no los dejaron hacer, y hoy ya tienen sus familias y todo, pero me lo cuentan y me dice, yo hubiese querido. Sí, es una prueba muy fuerte, Sí. que muchos jóvenes sufren. Y creo también usted, como vicario de la vida consagrada, creo que está en contacto con tantas experiencias de jóvenes que un poco se acercan también a su comunidad, o que usted conoce porque hacen encuentros, retiros, no sé, ¿le pasa esto de verlo? Sí, en realidad el trabajo que tengo haciendo con las hermanas de la Arquidiócesis de Los Ángeles es vivir realmente desde su propia vocación la pobreza, e invitar a otros a vivir esa experiencia. Las diferentes congregaciones que tenemos, 114 congregaciones en la Arquidiócesis y 1020 creo que son las religiosas, de diferentes congregaciones, cada una con su manera diferente de vivir la pobreza, su manera de vivir su carisma, su misión, su apostolado. Ha sido un privilegio para mí el estar aquí sirviendo a cada una de ellas. Y mire, tantas religiosas que usted ha conocido viviendo la pobreza, ¿le parece que hay felicidad? ¿Somos religiosos felices o hay también tristeza? ¿Hay también todavía ese deseo de las cosas del mundo que hemos dejado? ¿Cómo lo ve usted eso? Más bien veo como la tristeza de haber dejado, de no tener las fuerzas para poder seguir adelante. Esa es la tristeza, pero no es tristeza, sino más bien el desánimo, el no poder seguir caminando, invitando a nuevas personas que vengan a vivir la experiencia vivida. Cada una de las hermanas vive su vocación, y yo creo que vive su vocación feliz. Ya los últimos años, los últimos respiros que tienen, incluso congregaciones que ya están viviendo en sus etapas últimas, es esa experiencia de vivir con alegría, el haber sido privilegiadas, llamadas a esta vocación. Sí. Bueno, entonces estamos en conclusión. Dámosle un mensaje al joven, a la joven que están asustados en este momento porque dicen, tengo que dejarlo todo y tengo miedo. ¿Qué mensaje le va a decir? Concluimos así, aquí en la cámara donde la ven los jóvenes. El mensaje que yo le doy a los jóvenes es que se den la oportunidad de experimentar otra forma de vida. No pierden nada, al contrario, ganan mucho. Ganas el tener una nueva oportunidad, una nueva visión, una nueva forma de ver la vida y de experimentar la vida. Y ahí puedes decidir casarte, vivir tu vida célibe o de vida consagrada. Claro. Y muy bien, entonces ánimo. Hay mucha felicidad en esa libertad de dejarlo todo. Y nosotros les damos las gracias para decírnoslos a la hermana María Carlos. Os agradecemos también a ustedes para haber escuchado hasta aquí. Y ahora algunos mensajes importantes y regresamos a su programa, Un Corazón que Escucha. Suscríbete a nuestra página de YouTube para no perderte tus programas favoritos.
Búscanos como ESNE en YouTube y para no perderte las transmisiones en vivo de la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu El Santo Rosario y Coronilla la Divina Misericordia. Dimensión de Fe. Bienvenidos a su programa Dimensión de Fe. Actualidad y fe. Para informar, formar y transformar los corazones. Transmisiones especiales desde el Vaticano y mucho, mucho más. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. ESNE en YouTube, llevando el encuentro con Dios a todos los rincones de la tierra. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Nuestro Señor Jesucristo sigue dándose a nosotros en cada Eucaristía. Escucha el milagro de amor más grande, la Santa Misa, desde nuestra capilla San Juan Pablo II, ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscala como la Santa Misa, El Sembrador Ministries, en tu plataforma de música favorita. No hay límites ni fronteras para que te encuentres con Cristo en la Sagrada Eucaristía. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Voy para el infinito. Así es, me voy para el cielo, Estación Cero, y por supuesto cada uno de ustedes que nos sigue en este programa maravilloso. Estamos por concluir este programa donde hemos aprendido mucho más, pero también recuerda en seguirnos en nuestras redes sociales, en @CDJ-ESNE en Instagram, en Facebook también, y como nuestro canal de YouTube también, para que puedas ver nuevamente estos programas maravillosos, que lo puedas compartir con tus seres queridos y que también anunciar que tenemos esta nueva estación en inglés, totalmente en inglés, 24 horas al día, 7 días a la semana, en las 5:40 AM, pero también la puedes sintonizar esta radio online en JesusTheSower.com. Y por supuesto, compártela con tus seres queridos, para todos los jóvenes que quieran escuchar el mensaje totalmente en inglés. Y también no se te olvide escribirnos en uncorazon@esne.global para cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda que tengas. Así que vamos con la conclusión de este programa con Padre Santi. Y por supuesto, recuerda, pasa la voz, pasa la bendición. Gracias, Moisés, y gracias a todos ustedes. Estamos en final y aquí hacemos nuestro resumen. Bueno, hemos añadido un ladrillo muy importante hoy, que es lo de vocación y pobreza. Hemos pedido primero de todo al diácono Pedro Sánchez Acosta cómo vives la pobreza por el reino de los cielos. Y ahí es cierto que sale el problema, ¿no? El problema de la renuncia a los bienes de la tierra, que es algo que asusta mucho a los jóvenes, ¿no? Que piensan en su vida, en su trabajo, en el éxito que podrían tener en su vida también, con lo de tener hijos. Todas son cosas a que se renuncia, ¿verdad? Y después hemos invitado aquí la hermana María Carlos de las Esclavas de la Inmaculada Niña, que nos ha hablado de la renuncia a los bienes de la tierra, pero hablando en particular de la prueba que te podría llegar, y esto puede pasar y le pasa a muchos, cuando tus padres, tu papá o tu mamá no quieren que tú hagas esta elección. Ella le pasaron 3 años sin tener el apoyo de su papá, sobre todo. Bueno, entonces, si te está pasando a ti esto, bueno, no te preocupes, esto ya es parte del proyecto de Dios, que a veces quiere purificarnos para prepararnos a una vida de total libertad, y a donde tenemos que renunciar a lo de ser pegados a las cosas del mundo, sobre todo lo de ser pegados al dinero, lo de ser pegados a las cosas que nos esclavizan, porque la pobreza, como hemos dicho, es nada más que libertad. Y bueno, entonces, si te necesita ayuda, si te necesita hacer tu discernimiento vocacional, ya sabes que puedes llamar aquí al Sembrador
Puedes también escribirnos a nuestro correo, ya lo conoces, uncorazon@esne.global. Puedes enviar tus preguntas y nosotros nos estamos preparando también por la próxima semana. Hemos empezado una trilogía. Hoy, vocación y pobreza. La próxima vez vamos a hablar de vocación y castidad y después iremos a hablar de vocación y obediencia. Bueno, es cierto que son temas muy importantes, son temas que están a la base de una elección. Y hoy, hablando de vocación y pobreza, hemos tocado la experiencia, hemos visto San Francisco, ¿no? Este joven que se desnudó, hacía también su vida antes de riqueza, pero se desnudó totalmente para decirle a su papá, papá, yo quiero seguir totalmente el Señor. Y bueno, es algo que podrías hacer también tú. Es algo que podría ser tu experiencia. Y es cierto, el Señor te va a dar toda la ayuda que te necesita. Entonces, bueno, si siguiendo nuestros programas podrás tener los instrumentos, las herramientas que te necesitan para hacer tu discernimiento y quizás el Señor te dará también el don del Espíritu Santo para que tú puedas tener la fuerza de hacer, no como aquel joven que se asustó cuando el Señor le dijo, véndelo todo, dalo a los pobres y después ven y sígueme. Que tú puedas encontrar tu felicidad, porque como nos dijo la hermana María Carlos, la vida religiosa, vivida plenamente, es una vida feliz. Es una vida a donde las cosas del mundo ya no te interesarán más porque has encontrado la verdadera riqueza, que es la riqueza del amor del Señor. Y bueno, con estos deseos estamos aquí para saludarte, para agradeceros a todos que están siguiendo con tan interés este programa, Un Corazón que Escucha. Y nos vemos, es cierto, la próxima vez. Y es cierto, como se dice en Italia, arrivederci.